Vamos a empezar con las posiciones quirúrgicas, ¿sí? Las posiciones normales del paciente, ¿cuáles son? Son la de cúbito dorsal o supino, ahora les voy a mostrar cuál es, que está de espalda, el de cúbito lateral activo, que es estar sobre un costado, el de cúbito ventral o prono, si está boca abajo, sobre el vientre, ¿sí? Vamos a ir viendo cada una de las posiciones. Esas pueden ser las que llegan, las posiciones que llegan al quirófano, ¿sí? Acá está el de cúbito supino dorsal, donde sus principales puntos a cuidar serían los talones, el sacro, los codos, el omóplato, la cabeza. Me imagino que leyeron un poco lo que le había compartido, ¿sí? En el aula. Yo sé que tuvieron una semana dura. Sí, profe, la parte de paciente. Sí. Bueno. Vamos, más, un poquito más. De cúbito lateral. Y el principal apoyo va a estar en los cóndilos, en los trocánter, en la costilla, en la oreja, en el acromión. Acuérdense que puede venir así el paciente por alguna dolencia que tenga anteriormente, viene así el paciente, lo recibimos así en el quirófano. Y de cúbito ventral, que los apoyos va a tener en los dedos, en la rodilla, en los genitales, en las mamas, en el acromión. Llega al quirófano. ¿Se acuerdan qué área es donde está la mesa quirúrgica? ¿El área restringida? El área restringida. El área blanca. Claro, en muchos trabajos me pusieron el área gris, blanca, que también es válido, ¿sí? Entonces, llegamos, yo lo que les había comentado es lo del área restringida. Tenemos la mesa quirúrgica con todos los enseres que vamos a utilizar cuando llega nuestro paciente. ¿Qué pasa cuando llega nuestro paciente? Por supuesto, tiene que tener la hoja quirúrgica. ¿Qué consta en la hoja quirúrgica? ¿Se acuerdan? Los datos del paciente, historia clínica. Claro. Y datos de la cirugía que van a realizar. Ahí está. La cirugía que vamos a realizar. Entonces, nosotros como instrumentadores estamos sabiendo que va a llegar ese paciente para operarse de una cirugía X, y ya tenemos, digamos, todos los componentes ya los tenemos preparados, ¿sí? Van a encontrarlo en internet como posiciones forzadas o posiciones quirúrgicas, ¿sí? ¿Para qué se usa? Para exponer el miembro u órgano a tratar en una colecistectomía o en una extracción de vesícula, ¿sí? Que es lo mismo. Una extracción de vesícula se llama colecistectomía. Para evitar lesiones, como una lesión esquelética, como le había dicho, la exposición o la posición sobre el codo, el hombro, pueden causar lesiones. Y la lesión de órganos o miembros vitales. ¿Para qué? Para eso, para lograr un buen posicionamiento, además de todos los aditamentos que tenemos ya en la mesa quirúrgica, vamos a necesitar pilet, cinchas o acoples, acá, cinchas de sujeción, acoples. A ver un poquito, yo no veo, pero por acá están los acoples. Estos son apoyapelvis. Ahora vamos a ver un poquito más en qué podemos usar estos elementos de la mesa quirúrgica.
Estos son los acoples de que yo le decía, que son para poner las pierneras y otras. Ahora vamos a volver un poquito más para atrás. Las pierneras, ¿sí? Los apoyapelvis, los apoyabrazos, todo eso, estas cositas chiquititas que están acá, son estas. ¿Sí? Son los acoples de la mesa. Además ya les había hablado el otro día de las cinchas. Esto no tiene que estar muy sujeto. Hola, ¿me escuchan? Dice que está inestable. Bueno, las cinchas, acuérdense que no tienen que estar muy justas, ¿sí? Para prevenir cualquier lesión y evitar las presiones en una cirugía. Acuérdense que el paciente puede estar de 45 minutos, 1 hora, 2 horas, 5 horas en esa misma posición y puede causar lesiones. Si no encontramos comodidad, si no le damos comodidad al paciente. Las principales posiciones que vamos a encontrar son la posición de Trendelenburg. Bien, esta es la posición de Trendelenburg, ¿sí? Esta es la posición de Lemburg invertida. Como yo le decía hoy, esta es la que se usa en la colecistectomía, es la más frecuente. ¿En qué se usa? ¿Cuál es el objetivo de una posición en una mesa? Es la de exponer el órgano a operar. ¿Sí? Lo mismo acá. Esta posición, Trendelenburg invertida. Lo tienen, si lo leyeron en lo que le pasé, o si no, acá va a quedar el video subido a YouTube, ya saben. La posición ginecológica, ¿vieron? Ahí estamos usando un elemento con sus principales acoples, ¿sí? Y en los brazos también. Las pierneras, los acoples son ajustables y tiene cinchas también, tanto como en la parte de los brazos como en las partes de las piernas. Estas posiciones también se usan en urología. Podemos encontrar para realizar procedimientos urológicos. Profe, ¿y litotomía qué significa? Litotomía. Claro, esta es la posición ginecológica. Ah, es lo mismo. Sí, sí, sí. Ah, gracias. Bueno, después tenemos un poquito lo que es lo que les decía hoy, de las posiciones urológicas, una nefrectomía, que es un decúbito lateral con partición abdominal. Acá tiene el apoyabrazo, ¿sí? Acá tiene una cincha, ¿lo ven? ¿Lo pueden ver? ¿Lo pueden visualizar? Sí, profe. Sí. Sí, profe. Igual en el PDF que nos mandó también está esta. Claro, claro, claro. Se usan, ahí ya le voy a poner un poquito más adelante. Como yo les decía, es para exponer el órgano a operar, ¿sí? La nefrectomía suele ser larga, por lo que tiene otros aditamentos como pilet acá. Y más adelante les voy a mostrar, o creo que está también en la parte de los que le di, ¿sí? Los apuntes que le di, cómo es la posición para nefrectomía. Acá las piernas, ¿sí? Para que no haya una lesión por decúbito. Acá de nuevo usamos los apoyapelvis en esta parte.
Siempre tiene que ser acolchonado. Y esta es más o menos parecida, pero más quebrada la camilla. ¿Lo ven? Usan para lobectomías y neumonectomías. Son cirugías torácicas. Profe, y entre las piernas se le pone unas almohadas también. Sí, ahí están, ahí se le ponen unos pequeños filets. ¿Vieron? O en el quirófano van a tener... Y hay que tener en cuenta los genitales también. Claro, miren acá. Acá está muy cerca de los genitales esto. Yo no le pondría acá. Acá, mira, este está bien. Acá está bien. ¿Vieron? En la parte de atrás también tiene uno de estos. Siempre cuidándolo con una... Si ustedes no tienen, si esto no está acolchonado, tienen que fijarse y ver que tenga, pónganle una frazadita, un campito que tengan. Van a ver en sus instituciones cuando vayan, lo más cercano que sea, o sea, provocar la comodidad en esa cirugía, ¿sí? En nefrectomías también le colocamos unas cinchas. Entonces, ahí lo ven mi flechita, por acá y por acá. Para que no se mueva el paciente. Ahí le mostraba la posición de las piernas. Acá va un campito, un pilet pequeño, ¿sí? Y esto me refiero con cinchas. Esta es otra forma de sujeción. Acá están los diferentes aditamentos que yo le había dicho. Los apoyapelvis. Son diferentes formas de apoyapelvis. Y acá están todos sus engranajes, digamos. Su soporte. Esos pueden tener la camilla o pueden estar fuera de la camilla, ¿sí? Ya le digo, en sus instituciones tienen que tener un lugar para que contenga estos aditamentos y no se los pierda. Seguimos con las posiciones. Ya les va a hablar la licenciada Berna de las intervenciones traumatológicas. Esta es una posición para prótesis total de cadera y sustitución de prótesis total de cadera. Este también es una cirugía traumatológica, que es una microdisectomía y estenosis del canal lumbar. Miren acá lo mismo que le decía hoy de los pilets. Siempre cuidando la comodidad del paciente y las cinchas. Pasa que en casos random se puede levantar el paciente, ¿sí? Y quiere levantarse, ¿sí? Y entonces se le coloca unas cinchas, acá, cinchas, para evitar el movimiento brusco. Seguimos con las traumatológicas, es una artrodesis lumbar. Ahora le va a explicar la licenciada qué son estas intervenciones. Bueno, esta es para todo lo que es oftalmológico. Igual tiene cinchas el paciente, por lo mismo que les contaba hoy, que se puede despertar de la anestesia y para evitar cualquier movimiento brusco, se le pone cinchas. Miren, distinto acá. El pilet está debajo del cuello. Profe, la escucho muy bajo y por parte no la escucho. Hola, a ver. Tengo un micrófono en otro lado. A ver, ya te digo. Ahí, ¿me escuchas? Creo que acá. Acá este es el micrófono.
escuchan ahí? Más o menos. Ahora sí. Bueno. Miren el paciente en una traqueotomía, una microcirugía de laringe. Otras cirugías también. Otras cirugías de cuello, de exposición para cuello. Tienen abajo el pilet, debajo. Cuando vayamos a la práctica los van a ver. ¿Sí? Y también para la comodidad del paciente, los pilets. Esto es todo acolchonado, ustedes saben. No es duro, no es sobre el metal que se le pone al paciente. Todo esto es acolchonado. Y esto es para neurocirugía. Generalmente hacemos unos pilets aparte, porque nosotros no tenemos estos aditamentos. Tenemos una especie de donas que le ponemos sobre para elevar el cráneo en el momento de cirugía. Esta también es traumatológica, son para clavos endomedulares de fémur, ¿sí? Para clavoplaca. Ahora les voy a contar un poquito más. Y esta también es para dos cirugías. Sirve para laminectomías y para cirugías craneales también. ¿Me siguen viendo? No lo estoy viendo. Sí, profe, se la ve. Sí, profe. Bien, porque dice Sí, profe. pérdida de conexión. Bueno, ahora vamos a ver un poquito. Si se termina la conexión, chicos, acuérdense que vamos a ingresar por el mismo link, ¿sí? Hola. Bueno, profe. ¿Estamos listos para compartir lo de la licenciada Berna? Sí, profe. Sí. A la licenciada le pregunto. Sí, profe. No me está viendo. Ahí le voy a compartir la cámara de ella. Ahora los dejo con ella. Licenciada, ahí ya está su exposición. Buenas tardes, ¿cómo están, chicos? Yo soy la licenciada Berna, soy licenciada en instrumentación quirúrgica y trabajo con la licenciada Laura Quintana. Y me pidió que le hable un poquito sobre las posiciones quirúrgicas y sobre todo de traumatología. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, la escuchamos. Sí, profe. Sí, profe. Sí, Si la escuchamos, conecten los micrófonos los demás, porfa. Cualquier cosa me pueden preguntar, chicos, yo no tengo problema de cortar y responderles sus preguntas, lo que ustedes quieran, ¿sí? Licenciada, en un Laura, ¿vos momento podés se va a pasar cortar. el...? Sí, en un momento se va a cortar y porque 40 minutos nomás tenemos en cada exposición. Entonces, te pido que reingreses al link, ¿sabes? Que yo les mandé. Dale, dale, Ahí vamos. dale, cuando se corta reingresamos. Sí, sí, sí. Dale, ¿podés pasar? Ahí estamos, ya empezamos. Dale, pasala, por favor. Está ahí, ¿ven o no? O yo nomás veo. Sí, se ve. ¿Se ve? Que Colocación pase a la Sí, se segunda ve, hoja, profe. dice profe. Estamos en La colocación. segunda. recién. Laura, pasá la segunda, Sí, por favor. sí. No me estás recibiendo, parece. Ahí está. Espectacular. ¿Está?
Bueno, ahí está, gracias, Lauri. Mire, chicos, lo básico, lo que yo tengo en cuenta y lo que me parece que es importante para la colocación del paciente, ya sea de traumatología o de cualquier tipo de cirugía, son 4 ítems. Uno es el saber qué tipo de cirugía estamos por realizar, ¿sí? Que es el conocimiento, ahí lo tienen como conocimiento. Saber qué tipo de cirugía, si es si es de traumato, si es de neuro, entonces con eso nosotros vamos a saber cómo tenemos que posicionar al paciente y qué necesitamos, qué aditamiento necesita esa camilla para poder proteger al paciente y colocarlo en una posición fija para ayudar al cirujano a realizar la cirugía y cómoda para el paciente. Otra de lo que tenemos que tener en cuenta es la planificación. ¿Planificación a qué se refiere? Se refiere a que cuando nosotros entramos en nuestro turno de cirugía, tenemos que saber a qué quirófano nos tocaría ir y qué cirugía vamos a realizar. Entonces, con tiempo, nosotros podemos preparar si vamos a necesitar pierneras, si vamos a tener que girar la camilla, si vamos a tener que ponerle apoyapelvis, quebrar la camilla, buscar las fajas de sujeción, buscar los pilets para acomodar el paciente. Después, el trabajo en equipo. El trabajo en equipo es muy importante. Esto implica no solo a los instrumentadores, sino a los enfermeros, mucamos y cirujanos. ¿Por qué? Porque hay que acordarse que el paciente cuando ingresa al quirófano es un paciente que por lo general no tiene una movilidad completa para poder manejarse solo y trasladarse solo, la mayoría de las veces, y es un cuerpo hecho sola persona. Entonces, no solo que lo podemos lastimar al paciente, sino lesionarnos nosotros. Y al lesionarnos nosotros no podemos mantener la comodidad y seguir trabajando. Y por último, el mantenimiento. ¿A qué se refiere mantenimiento? El mantenimiento es cuando nosotros ingresamos a nuestro turno de trabajo, es verificar que las camillas y todos los accesorios de las camillas tengan buen funcionamiento, no estar buscando o viendo que la camilla no se quiebra, no gira, no tiene los apoyapelvis, no funcionan los apoyapelvis, las abrazaderas no funcionan cuando tengo el paciente dentro del quirófano, porque ahí no puedo solucionar absolutamente nada más que improvisar. ¿Podés pasar, Laura, a la próxima? Perfecto. Están lesiones que se pueden provocar según la posición. Exactamente, esas son las... ¿Ustedes ven, chicos, algo? No, ¿Sí? profesor. No, en el mío no pasó. No Sigue pasó. la anterior. Lesiones que Colocación pueden del provocar- paciente quedó. Ahí ya va a pasar. No. A ver. A ver si pasa. Ahí está. ¿Estamos? Ahí está. Ahí pasó. Sí, parece que pasa. Bueno. Ahí. Ahí vamos a ver. Ahí más o menos tienen un pantallazo general de todas las posiciones y qué lesiones pueden provocar cada posición. Ahí ven que de cúbito ventral, que puede provocar que al rotarlo al paciente se nos puede caer. El de cúbito ventral es boca abajo, ¿no es cierto?, del paciente. ¿Cómo puede ser que se nos caiga el paciente? ¿Por qué? Porque la anestesia se hace en la camilla de ingreso al servicio. Ahí se realiza la anestesia. Cuando el paciente está anestesiado, recién se lo pone boca abajo. ¿Por qué? Porque el paciente tiene que tener la cara apoyada sobre una dona o, como le dijo la licenciada, sobre un círculo, digamos, y si lo ponen en esa posición para anestesiarlo no va a ser cómoda para el paciente y aparte el estado de nervio va a ser mucho. Entonces,
una de las lesiones más comunes es que se nos caiga el paciente. ¿Por qué? Porque es un peso muerto lo que tenemos que girar y por ahí es muy pesado Gracias a Dios nunca nos el pasó. paciente. Sí, Disculpe, exactamente. ¿Sí? ¿eso se hace con, o sea, solo o con algún compañero? Porque el peso No, del paciente y depende del paciente. claro, justamente por eso yo le dije los 4 ítems que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a pasar un paciente a la camilla quirúrgica. Uno de esos es el trabajo en equipo, en donde tanto el cirujano, que es el responsable del paciente, nosotros los instrumentadores, el anestesista que tiene que manejar todas las vías, que también es otro de los ítems o sea, otra de las lesiones que podemos hacer, arrancar todas las vías, extubarlo al paciente, el mucamo y el enfermero, todos tenemos que trabajar en equipo, porque una persona que tenga 80 kilos y lo tengamos que hacer girar y está anestesiado va a pesar casi 100 kilos, porque es un peso muerto lo que tenemos. Más o menos se le pone 10, 15 kilos más cuando está anestesiado. ¿Por qué? Porque el paciente, vos tenés que cuidar los brazos, la cabeza, el tronco, los miembros inferiores que van para cualquier lado. Por eso que es el trabajo en equipo, Claro, no es porque, uno solo. ¿Sí? claro. ¿Te contesté más o menos lo que querías preguntar? Sí, 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 gracias. Dale. Bueno, y así tenemos, ahí si ustedes ven en el Power, ven varias lesiones que se pueden hacer, por ejemplo, por la mala posición del paciente, la de cúbito ventral, podemos, digamos, que se nos caiga el paciente. Después, la supina o de cúbito dorsal, podemos provocar dolor de espalda si no lo colocamos bien. Bueno, en la posición de cúbito dorsal o la posición supina, una de las lesiones que podemos provocar y sin darnos cuenta, por ejemplo, es la alopecia por presión. ¿Qué es eso? Es la caída del cabello y lesionar el cuero cabelludo por la cantidad de presión que se hace si no acolchonamos bien la parte de la cabeza del paciente. Eso es otro de los ítems que anteriormente habíamos hablado. El conocimiento de la cirugía. ¿Cuánto tiempo puede llevar una cirugía? Porque todas las lesiones, todo depende de la cantidad de tiempo que lleva una cirugía y la capacidad que tenga el médico para resolver esa cirugía. ¿Por qué le digo? Porque una vesícula o un apéndice puede, por ejemplo, un apéndice nosotros por lo general con un médico que está capacitado, que tiene buena mano, en 20 minutos estamos fuera, pero con médicos que recién se están entrenando, como en el hospital van los que recién, los residentes exactamente, Lauri, los residentes, digamos, esos médicos tardan más tiempo, 40 minutos, 1 hora o un poquito más. Entonces, así como para cirugía son diferentes los tiempos, depende del médico, para traumatología también. Sobre todo para traumatología por el hecho de que se necesita demasiada cantidad de extras, por decirlo de alguna manera, que el motor, que el arco en C, que por ahí el alineamiento de la fractura no es buena. Entonces, si nosotros tenemos conocimiento de cuánto tiempo va a llevar esa cirugía, las lesiones van a ser menos o más. Después tenés la posición de SIM o de litotomía, la posición de SIM o lateral, que es la que la licenciada Laura le explicaba que es de costado, y esa por lo general en traumato no se ocupa. La quebrada no se ocupa, perdón, Laura. Sí se ocupa para hacer reemplazos de cadera. Claro. Se pone el paciente, claro, por eso. Me Claro, estaba se pensando usa, en sí, tórax, sí, sí, nada que ver. se usa nefrectomías en la parte urológica, más la quebrada. Sí, y en la parte, ¿sabés qué? En el reemplazo de cadera,
el reemplazo parcial o Caso total. parcial de cadera se ocupa esa posición también. Sí, 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 por eso le estoy diciendo. Se nos traba un poquito. Reemplazo total o parcial. ¿No? No te ¿Está? estamos recibiendo bien, Elena. Ah. La última parte sí que se utiliza en el reemplazo total o parcial de cadera. Claro, exactamente, en esa utilizamos. Ok. Y ahí ponemos, ahora sí, Lauri. Sí. Bueno, y ahí lo que tenemos que hacer, ocupamos los apoyapelvis, uno por delante, otro por detrás, siempre hay que tener cuidado de cuidar los genitales del paciente, con los apoyapelvis no presionar en la parte abdominal porque podemos lesionar la parte intestinal del paciente, y ver las articulaciones, ¿sí? Como por ejemplo en la parte de hombros, ponerle filet entre los brazos para sujetarlo y entre las rodillas. ¿Por qué? Porque esas articulaciones se lesionan. En esa posición en la posición lateral. La busco y te grafico. Dale, vos tenías una muy buena ahí, una imagen muy linda. Ahí te grafico. En esa posición, claro. A ver, en esa posición lateral, lo que se hace, ahí está. Acá están los filetes. No, la anterior, Laura. Sí, ahí vamos. Sí, pero eso para la columna. Ahí está. En esa, exactamente. En esa posición, por empezar, esa lateral no, para la cadera tiene que ser la camilla recta, no quebrada. Ajá. Y acá hay una. Exactamente así. Y lo que se tiene en cuenta para los reemplazos totales o parciales de cadera es sujetar con una cincha el pie inferior del paciente. Para sujetar ese pie hay que tratar de que no ajustar la cincha tanto en el tobillo, porque si no lesionamos también el tobillo, y ponerlo en una posición cómoda a ese tobillo. ¿Por qué no sujetamos las dos piernas? Porque la pierna superior va a ser la que vamos a manipular constantemente para poder sacar la cabeza del fémur y volverla a meter o reemplazarla, de acuerdo a la cirugía que se va a hacer, si es parcial o total. Y después, para la posición de Fowler o de sentada, o posición sentada, por ahí vos tenías una, Lauri. No, tengo esta, pero no es otra, la de Fowler. ¿La van a tener en los que le di en la parte de los libros que le había dado? Dale. Bueno, en la posición de volvemos la posición de la posición de Fowler o de sentado se ocupa Fowler, exactamente. En esa posición se ocupa para hacer la parte de miembro superior, sobre todo la parte de hombro. Para la cirugía, la parte de hombro, en donde el paciente tiene que estar semisentado, no es sentado por completo, es semisentado. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos, nosotros no, sino el cirujano tenga mejor acceso a la articulación del hombro escapulohumeral. Para eso necesita que el paciente esté semisentado para poder manejar esa articulación y ese miembro superior. El otro miembro superior tiene que estar sujeto al costado del paciente, no a un apoyabrazo, porque si no lo vamos a lesionar. Igual que las piernas, los talones tienen que estar acolchados con un filet, porque si no también se lesiona esa parte. También ¿sí? son cirugías largas. Eso exactamente, depende. Muy acolchado todo, claro. El aditamento que van a usar en ese momento tiene que estar... Profe, se le escucha muy despacio a usted. ¿A cuál de las dos?
todo el aditamento La que van a profesora usar, Laura. van a usar en ese momento tiene que estar acolchado, ¿sí? Exactamente. En la posición, para hacer las cirugías de miembro superior se ocupa el paciente semisentado. Para hacer las cirugías, en resumen, le resumo un poquito. Para hacer las cirugías de cervical, o sea, de columna, se ocupa de cúbito ventral, o sea, el paciente boca abajo. Y ahí ocupamos los pilets que le mostró la licenciada Laura, uno en la parte, no en la parte de mamas. Hay que cuidar sobre todo en las mujeres la parte de mamas, tiene que estar por debajo de la mama, otro en la región del periné, ¿sí? Y sobre todo a los hombres cuidando los genitales, tienen que retroceder los genitales y ahí recién poner el pilet. ¿Por qué? Porque, y tiene que estar a una distancia suficiente que el abdomen pueda colgar sobre la camilla. ¿Por qué? Porque si no vamos a lesionar genitales, vamos a lesionar mama en las mujeres y vamos a lesionar intestinos si nosotros mantenemos apretado toda la parte abdominal, porque una cirugía de columna te dura 3-4 horas, y si nosotros mantenemos apretado no vamos a dejar que el pulmón se expanda suficiente, ni que la parte de intestinos y demás órganos tengan espacio para seguir funcionando. Después otro de los pilets que se tienen que poner es en la parte de los tobillos. ¿Para qué? Para no lesionar los dedos. ¿Por qué? Porque podemos provocar gangrena, ¿sí? Por presión en los dedos de los pies. Y tenemos que también poner almohadillas en las rodillas. Esa es en posición ventral. Después, en posición de cúbito dorsal, con una pierna hacia abajo, o pierna flexionada, se ocupa para artroscopía o para clavo de fémur, ¿sí? En donde tenemos que tener al paciente con una pierna colgando porque la fractura es en el miembro inferior del paciente. Y ahora le voy a mostrar, si podés pasar, Laura, la diapositiva. Ahí pasó, camilla ortopédica. ¿Pasó? Exactamente. ¿Estamos? Chicos, ¿pasó o no? Sí, pasó, Sí. profe. Ahí está. Sí, profe. Sí. Y después, lo más raro que tiene traumatología es la camilla ortopédica. La camilla ortopédica consta de un cuerpo en donde se pone el dorso del paciente, el tronco del paciente, y dos extremidades, donde se colocan las extremidades inferiores del paciente, que van sujetas, las dos, van sujetas a las botas que son acolchadas. Esas botas que decimos nosotros son para el tobillo y la planta del pie, que nos permiten esas pierneras que tienen las camillas que tienen la camilla ortopédica, poder alinear las fracturas, ¿sí? Poder manipular el miembro inferior para moverlo de la manera que se necesita para poder realizar la cirugía. Esto tienen que tener demasiado cuidado, chicos, cuando colocan el paciente, porque esta camilla, como se tracciona el paciente, se estira y se pone y se acorta el miembro fracturado, para que el paciente no se caiga, tiene un accesorio traslúcido, Aquí, ¿sí? es Que el va accesorio ahí. en los genitales. Ahí estoy ¿Qué, Lauri? mostrando el accesorio. Claro, ese va en los genitales. Y si ese no está bien acolchado, y ustedes como comentadores tienen que tener demasiado cuidado viendo a los médicos, diciéndole es suficiente o no la tracción, porque si se pasan de tracción van a lesionar los genitales de tal manera que van a ser irrecuperables esos genitales, que ya nos ha pasado en una paciente hace bastantes años, digamos,
se ha lesionado por la cantidad de horas que tuvo la cirugía y por la mala tracción que hicieron los médicos. Entonces ahí tienen que tener demasiado cuidado porque ahí va directamente a los genitales. Directamente, ese accesorio translúcido va directamente a los genitales. Tiene que estar acolchado, y esta camilla, además de todos los beneficios que nos permite alinear las fracturas, mover el miembro hacia adentro, hacia afuera, en pronación, en rotación, todo eso, nos permite ocupar también el amplificador de imagen o el arco en C, como comúnmente lo llamamos, ¿no es cierto? Así que esa sería la única, digamos, camilla rara que tiene traumatología, y las únicas posición del paciente raro y con mucho cuidado que tiene que tener en traumatología, lo mismo que decúbito ventral para las columnas vertebrales. Tienen que tener porque en verdad, a ver, en verdad para todas las cirugías, disculpen chicos, para todas las cirugías tienen que tener cuidado. Pero en traumatología, en esta camilla es el accesorio translúcido el que más tienen que prestarle atención, porque ahí es donde donde podemos lesionar demasiado al paciente. Así que, ¿tendríamos alguna pregunta, chicos? Profe, esa sería la posición más riesgosa en realidad para el paciente y para nosotros tener más, tenemos que prestar más atención de todas las posiciones, digamos. Exactamente, en esa camilla es donde tenemos que prestar más atención, porque ahí el médico mueve demasiado al paciente, y entonces acuérdense que nosotros estamos viendo ahora en la imagen la posición del paciente sin campos quirúrgicos, pero cuando tenés los campos quirúrgicos no ves al paciente, ves la fractura, nomás la pierna que vas a trabajar, y al no ver al paciente no vas a saber si ese accesorio translúcido se corrió del lugar, si el paciente se cae, no se cae. Entonces vos como instrumentadora tenés que estar observando continuamente la posición en la que está el paciente, o la circulante tiene que estar, mira que se está cayendo, mira que viene más acá, más allá, porque continuamente los médicos están traccionando las piernas del paciente. Quiero añadir algo, licenciada, porque los chicos no tienen para que vean un poco, para que tengan una visión de cómo es esta camilla. Este aditamento se corre, ¿sí? Sí. Estos dos aditamentos. Lo que tracciona, exactamente, lo que dice la licenciada es que se tracciona acá la pierna. Y esto lo que hace es estirar, quedando los genitales presionados con el elemento translúcido acá. Obviamente que también está acolchado. ¿Sí? Esa visión nomás le quería compartir. Además esto se nivela, o sea que sube y baja, ¿sí? Según lo que quiera el médico, el cirujano en ese momento. Y esto descansa. Para todo eso tienen seguros. Los aditamentos acá tienen seguros, son todos metálicos, ¿sí? Eso nomás, para que ellos se den una idea. Dale. ¿Seguimos? ¿Seguimos, chicos? Sí, sí, profe. Sí, profe. Sí, dale. Pasa. Ahí vamos mi a amor. las conclusiones. Tenemos mira, un yo puse un 4 instrumentadorcito quirúrgico ahí también. Ay, mi amor, divino es. Se va a recibir. Yo puse como para hacer, digamos, lo que a mí me parece que son las conclusiones, 4 puntos importantes. Uno es el trabajo en equipo. Eso es algo muy importante, porque nosotros como instrumentadores no podemos estar solos, no podemos manejar solos ni andar solos, digamos, en el quirófano. El trabajo en equipo implica que
vos puedas trabajar tranquilamente con el médico, sepas qué es lo que necesita el médico, adelantarte lo que necesita el médico, y que tu circulante, ¿sí?, esté trabajando con vos, que sepa lo que vos necesitas, no que esté charlando con el vecino, con el anestesista, con el del otro quirófano, que sepa continuamente qué es lo que vos estás necesitando, que esté fijándose en las otras cosas que vos necesitas, como por ejemplo, ver si traccionó demasiado al paciente o no. Eso es el trabajo en equipo que... sería. Claro, exactamente, que esté atenta a la cirugía. Eso no quiere decir que tenemos que estar paradas firmes como estatuas al lado del paciente, sino que esté atenta, que pueda ver, que pueda observar cualquier cambio que nos pueda avisar a nosotros como instrumentadores, como que estamos en la mesa, nos pueda avisar para que podamos tomar los recaudos necesarios, o avisarle al médico, o sujetar el paciente que no se caiga, o sacar el instrumental de arriba del paciente, que muchas veces los médicos nos van dejando ahí todos tirados. Ese es uno, que es la comunicación, ¿sí? La buena comunicación, el buen trabajo. Otro de los ítems es que no debemos olvidarnos, ¿sí?, las limitaciones que tiene el paciente porque está anestesiado. El paciente no puede corregir su posición si es incómoda o si le está lesionando algo. Aparte, el paciente no, si por una de esas casualidades se nos puede llegar a resbalar, el paciente no puede protegerse si se nos está cayendo. Nosotros somos la protección de él, ¿sí? No, el paciente está totalmente desvalido en el quirófano, así que nosotros tenemos que ser su protección, tenemos que velar por él, ¿sí? Después, los dos mecanismos más frecuentes de lesiones son las posiciones y el estiramiento. Eso quiere decir que, como volvemos a hablar, la posición del paciente es demasiado importante para que una cirugía salga bien, digamos. Porque el médico puede reemplazar muy bien una cadera, pero si le lesionamos los hombros, le lesionamos el tobillo porque le sujetamos de más o lo que sea, la cirugía no va a servir, porque el paciente no va a poder caminar igual, digamos. Y algo demasiado, demasiado importante que me parece que tendría que estar, digamos, por arriba de todo, es la atención y la que nosotros tenemos que estar pendientes a la atención, estar atentos cuando entran las urgencias. ¿Por qué? Porque una urgencia entra y se lo pasa al paciente tal cual viene, no tenemos tiempo de mirar si no funciona la camilla, no tenemos tiempo de ponerle el pilet acá entre las rodillas. Eso tenemos que ir haciendo continuamente mientras se está realizando la cirugía. ¿Por qué? Porque una urgencia o una emergencia es algo que no puede estar esperando que yo busque un pilet, que le ponga de costado, que le mire si la rodillita está bien. Tengo que estar haciendo y estar atenta de que el tiempo que lleva la cirugía y cómo está posicionado el paciente no lo esté lesionando. ¿Por qué? Porque como le dije, el paciente es una persona que no está en sus capacidades para poder ni decirnos qué es lo que le está pasando, ni corregir sus posiciones, ni protegerse si se nos está cayendo o algo le está golpeando, lo que sea. Está totalmente incapacitado y nosotros tenemos que velar por ello, como instrumentadores que somos, ¿no es cierto? Y con eso creo, chicos, que para la parte traumatológica, si no tienen alguna pregunta o... Déjeme añadir algo ¿Sí? en el curso de las urgencias. Ahí volvemos al trabajo de equipo, del primer momento que nos mencionan que en la guardia, porque nosotros manejamos mucho la urgencia, quizá en el ámbito privado es más lento, digamos, o más limitada el ingreso de estas situaciones. Desde el momento que llega a la guardia, a la urgencia,
ellos nos avisan, viene un politraumatizado o viene así una lesión, ya nos describen los médicos, estamos comunicados. Es muy importante la comunicación. Entonces, ya estando él allá, nosotros ya sabemos eso y vamos preparando todos los elementos que vamos a usar en esa cirugía. Por eso tenemos que ser, como les había dicho la otra vez. ¿Se acuerdan? Aptos para entrar en la sala, ¿sí? Hola, ¿me escuchan? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Tenemos que estar enteramente capacitados, porque si no sabemos, vamos a cometer errores y podemos lesionar al paciente, ¿sí? Podés pasar a la otra, Laura, la última, porque ahí Última. yo Bueno, me gustó. sí, vi algo. Ahí vamos. ¿Se ve ahí? Bueno, chicos, miren, a mí me gustó muchísimo esta frase porque nos identifica sobre todo a la licenciada Laura y a mí, que siempre estamos tratando de hacer cosas, implementar cosas, buscar cosas nuevas y capacitándonos continuamente. Esto de que siempre parece imposible hasta que se hace. Todo parece imposible, chicos, todo nos parece imposible. A ustedes ahora nos estuvimos en esa posición y nos parecía imposible que tengamos una licenciatura como la tenemos ahora, de poder tocar un paciente, de no sé, agarrar el instrumental, pasarle las suturas en cavidad al médico, de tener que estar sujetándole el sangrado al paciente. Nos parecía imposible eso, hasta que lo hicimos. Así que chicos, adelante y continúen, que ya pronto van a llegar a un lugar en donde está bueno. Esta profesión es muy linda, muy hermosa, así que continúen, chicos, y muchas gracias por escucharme. Hasta luego. A usted, Gracias, licenciada. profe. Gracias. Muchas gracias. Gracias, profe. Muchas gracias, profe. Muchas Hasta luego. Buenísimo, chicos. Me gustó, me emocionó la última parte, es verdad. No sabíamos lo que íbamos a hacer.